La unidad de inteligencia financiera detectó depósitos y retiros millonarios del panista Gil Swart. Lo denuncia ante la Fiscalía General de la República. Roberto Gil Swart sería uno de los implicados en la trama de sobornos que derivó en la aprobación de la reforma energética durante la administración de el priista Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, detalló a la FGR que dio 52.380.000 pesos en sobornos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo político conocido como Pacto por México. La Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, halló depósitos de más de 40 millones de pesos en favor del ex senador del Partido Acción Nacional, PAN, Roberto Gil Swart, informó el diario Milenio. De acuerdo con el reporte de la periodista Janet López Ponce, dicho recurso había sido depositado en efectivo y mediante donativos. Además, la UIF descubrió gastos por más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindajes de automóviles. La información detalló que la UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 17 de febrero. La denuncia establece que entre marzo y julio de 2017, Gil Swart recibió 3.2 millones de pesos en efectivo, mismos que retiró íntegramente. Entre 2019 y 2020 habría recibido otros 19.2 millones de pesos. En ese mismo tiempo retiró otros 19.4 millones, sin que hasta el momento se tenga claro el origen del recurso. La investigación de la UIF añade que entre 2015 y 2020 recibió cheques por 13.9 millones de pesos, mientras que entre 2015 y 2018 recibió 5.3 millones de pesos y $17,000 por concepto de donativos. La UIF agregó que el modo de vida del ex senador panista no corresponde con la emisión de sus declaraciones fiscales. Entre 2013 y 2018 reportó 45.3 millones de pesos, pero sus gastos por consumo fueron de 173 millones de pesos. Entre 2015 y 2020, tan solo en una tarjeta American Express. De acuerdo con la información difundida, Gil Swart también habría adquirido vehículos por 3.3 millones de pesos entre 2018 y 2019 y habría pasado 631,000 pesos por el blindaje de una camioneta Suburban Premier en 2019. El pasado mes de agosto, el Diario Nacional informó que la UIF investigaba al círculo íntimo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa por presuntos delitos de corrupción. La dependencia federal habría detectado que transacciones bancarias que no concordaban con los ingresos de los ex senadores del PAN, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Roberto Gil Swart, todos muy cercanos a Calderón Hinojosa, están en la mira de la dependencia federal. La reportera Janet López Ponce dijo que la UIF detectó movimientos irregulares en las cuentas bancarias de los 4 miembros llamados en su momento senadores rebeldes, aunque aclaró que no necesariamente están relacionados con el caso Odebrecht, pese a que al menos Ernesto Cordero y José Luis Lavalle fueron señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de recibir fuertes sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. La UIF comenzó a investigar a los expanistas debido a que el pasado 24 de julio Emilio Lozoya Austin declarara ante autoridades federales que dio 52.380.000 pesos en sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional, PAN, para que aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo político conocido como Pacto por México, nombrado por el presidente AMLO como el Pacto contra México. De acuerdo con información de Abel Barajas y Claudia Guerrero, para el diario Reforma, fue el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés. De acuerdo con otras filtraciones, muchos de los panistas sobornados eran cercanos a Felipe Calderón Hinojosa. El expresidente tuvo un fuerte control de Acción Nacional hasta que dejó el mandato. De
tal manera que logró colocar familiares y amigos en listas plurinominales en la renovación de los cuerpos legislativos, pero los sobornos habrían sido en horizontal y sin distingos. Anaya, quien no era cercano a Calderón, se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados de 2013 a marzo de 2014, lapso en el que se llevó a cabo la discusión de la reforma energética. En mayo de 2014 asumió el cargo de secretario general del PAN. Entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya envió más de 52 millones de pesos a los legisladores del PAN. Entre los nombres de los señalados destacan los ex senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas. También fueron mencionados los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente. Otros de los destinatarios nombrados por Lozoya fueron Jorge Luis Lavalle Mauri, expresidente de la Comisión de Administración del Senado, y Rafael Jesús Carabeo Opengo, exsecretario técnico de la misma, quien además estuvo implicado en la recepción del dinero. Reactiva la CEIDO pesquisas contra Yunes Linares, exgobernador panista de Veracruz, por enriquecimiento ilícito. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEIDO, reactivó las pesquisas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal contra el panista Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz. Para ello, sumó a la indagatoria las carpetas de investigación iniciadas con denuncias presentadas desde 2016 y que estaban en desarrollo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, CIDF. El tema es responsabilidad de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, revelaron altos funcionarios ministeriales. La nueva carpeta se encuentra en etapa de integración y, de acuerdo con las fuentes consultadas, a esta indagatoria se ha sumado una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, la cual se resolverá en unas semanas, cuando se concluya si existe responsabilidad del exfuncionario. Yunes Linares fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018. Durante el gobierno de Felipe Calderón, también se desempeñó como titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, del 1 de diciembre de 2016 al 22 de febrero de 2010, y en 2015 fue electo diputado federal por el PAN. De acuerdo con la información obtenida, el traspaso de las carpetas de investigación que se integraron con base en las denuncias presentadas por Manuel Espino Barrientos, ex líder panista, en mayo de 2013, y el ex gobernador veracruzano Javier Duarte en agosto de 2016. Entre otros, ese mismo mes y año, integrantes de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, presentaron ante la CEIDO una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Yunes Linares por presuntos actos ilícitos cuando fue titular del ISSSTE. Los funcionarios consultados señalaron que la indagatoria cuenta con un dictamen pericial en materia contable, hecho a las investigaciones que se integraron en la CIDF, pero no se considera definitivo, por lo que ahora será la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la CEIDO la que integre sus conclusiones con la nueva información que se allegue. Para este caso, a decir de las autoridades entrevistadas, se ha considerado la información aportada en 2016 por Manuel Espino, en la que se refería que Yunes Linares habría obtenido 3,000 millones de pesos de manera ilícita. Asimismo, se han puesto en investigación los procedimientos y recursos que utilizó el exmandatario veracruzano para adquirir diversas propiedades en México y el extranjero mediante empresas inmobiliarias. Los entrevistados refirieron que, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal y sin violar las garantías del debido proceso, no se ha citado a comparecer a Yunes Linares. En la etapa de investigación existe el juez de control, quien está encargado de revisar que la indagatoria arroje los datos que indiquen la probable participación de la persona imputada en el delito perseguido. Si es así,
autorizará al Ministerio Público a llevar a esa persona a juicio para acusarle formalmente. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia, de defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.